Sobre el tema de la Biblia podríamos hablar infinitamente, ¿no? No yo, porque no soy biblista. Y me hubiera encantado serlo. Y me hubiera encantado ser un buen biblista, especialmente gracias a los grandes biblistas que he conocido en mi vida, ¿no? Como el padre Manuel de Tuya, por ejemplo, que escribió el manual de Tuya Salguero, ¿no? Al padre Salguero también lo conocí, el coautor de este impresionante libro, en realidad colección, de la BAC, explicando las Sagradas Escrituras. Tuve la ocasión de conocer al padre Ignaz de la Poterie, también, ese jesuita francés especialista en San Juan. Y cuando uno encuentra un buen biblista, que es algo raro, lamentablemente, me duele decirlo, pero el impacto del racionalismo bíblico sobre los estudios bíblicos ha sido catastrófico, ¿no? Recuerdo una vez cuando me recomendaron un buen amigo que es un católico formado y serio, me recomendaron un biblista. Me puse en contacto con este biblista porque dije, necesito un biblista que no sea racionalista bíblico. Bueno, resulta que era igual de racionalista bíblico, que lo primero que hizo fue hablarme pésimo de los libros de el Papa Benedicto sobre la vida de Jesús, ¿no? Donde decía, ¿por qué este teólogo se mete este teólogo refiriéndose a Benedicto XVI, ¿no? Porque este teólogo se mete a escribir sobre la vida de Jesús desde una perspectiva bíblica cuando él no es biblista? Porque los biblistas, muchos de los biblistas, no voy a decir todos, no estoy generalizando, pero estoy hablando de forma bastante general, no digo todos, pero generalizo para ser más claros. Son a veces como los liturgistas, ¿no? Que también conozco, que creen que solo ellos deberían hablar de su tema. Y no es así, no es así. El que cree que si no ha hecho extensos estudios bíblicos, no tiene derecho ni siquiera a predicar, ¿no? O a hablar de las Sagradas Escrituras o utilizar los textos bíblicos, es simplemente un patán y un vanidoso, ¿no? Pero dejemos eso porque no me interesa insultar a nadie y no estoy insultando a nadie en particular, ¿no? Lo digo simplemente porque de tantos temas que se podrían hablar en la Biblia, por ejemplo, cómo funciona la parte histórica de la Biblia y cómo se condice, cómo se combina la inerrancia, o sea, la falta de error en las Sagradas Escrituras, con pasajes que nosotros sabemos que no son posibles científicamente. Por ejemplo, cuando nos dicen en el Antiguo Testamento que el sol se detuvo, cuando nosotros sabemos que la tierra la que se debería haber detenido, no el sol, ¿no? Pero todo esto está explicado de una forma bastante clara en la Dei Verbum, en el documento del Concilio Vaticano II, que no es fácil de leer, pero es probablemente la mejor explicación de lo que la Iglesia enseña sobre las Sagradas Escrituras. Para los que tienen alguna confusión porque les ha tocado un curso bíblico con uno de los numerosísimos racionalistas bíblicos que se encargan de dar esos cursos. Y, por supuesto, la introducción a la Biblia de Tuya y Salguero, ¿no? Publicada por la BAC, es un tesoro. O sea, el que quiere conocer un poco más y entrar a estos temas más complejos de cómo se combina la verdad científica con la verdad bíblica, cuando el significado es simbólico, cuando no lo es, los distintos estilos literarios en la Sagrada Escritura, qué significa esa diferencia de estilos literarios, en qué niveles ha funcionado la revelación y la asistencia divina del Espíritu Santo desde los autores directos de los textos, digamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
y cuál ha sido el nivel de asistencia del Espíritu Santo en los copistas, por ejemplo, que luego a lo largo de la historia han ido copiando y que podrían perfectamente haber cambiado la Biblia, ¿no? Porque recuerden que la Biblia no se imprimió, ¿no? ¿De dónde viene el canon bíblico? Es decir, la decisión de cuáles libros van a formar parte de lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras, el debate con los evangélicos, etcétera, ¿no? Entonces, ya saben, el libro de Introducción a la Biblia de la Biblioteca de Autores Cristianos de los padres Manuel de Tuya y el padre Salguero. No digo que no existan libros mejores, tal vez en inglés, pero ese fue el libro que fue decisivo para mí para resolver todas mis dudas y entender la perspectiva católica de las Sagradas Escrituras. Pero un hermano me hace una pregunta bastante más sencilla, ¿no? Bastante más sencilla, y es, ¿de dónde viene el término Biblia de la Biblia? ¿No? ¿Por qué a la Biblia la llamamos Biblia? Y la razón es una razón bastante sencilla. El término proviene en realidad de un lugar geográfico muy importante en la época del dominio griego del Mediterráneo y del Medio Oriente, ¿no? Post-alejandrino, post-Alejandro el Grande. Y una ciudad importante o una población importante era la población de Biblos. Y esta población de Biblos era muy importante porque era la principal productora de la comercialización del papiro. O sea, era una ciudad fenicia que está en la costa de lo que hoy día sería el Líbano, está todavía ahí, existe, ¿no? Y aunque como buena parte del papiro venía en realidad de Egipto, porque las orillas del Nilo eran muy propicias para esta planta, el Cyperus papyrus, ¿no? Esta planta tenía la capacidad de generar esta fibra gomosa, ¿no? O sea, pegajosa, que una vez que era puesta de forma intercalada, es decir, una lámina horizontal por otra vertical, conseguía la consistencia y la durabilidad de algo que al mismo tiempo era flexible, ¿no? Y tengan en cuenta ustedes que cuando no existía el papel como lo conocemos ahora, el papiro se convirtió en la forma más popular para escribir, porque antes había que escribir o cosas que eran más importantes se escribían en el cuero de un animal, mucho más escaso, más difícil de conseguir. Cuando no en una tabla de madera, muy trabajoso, cuando no en una tabla de mármol o de piedra, infinitamente más trabajoso todavía. Entonces, no se sabe con exactitud cuándo comenzó a utilizarse el término Biblia, ¿no? Pero se sabe que el término Biblia fue utilizado por las primeras comunidades cristianas fuera de Jerusalén, en la zona que era greco-parlante, que básicamente era casi toda la zona del sur del Mediterráneo, ¿no? Y Biblia era en realidad el plural de biblion, que ya significaba libro o cuaderno, ¿no? Y era un diminutivo también de la palabra biblos, ¿no? Porque recuerden que biblion era como un plural. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras, como sabemos, era un conjunto de libros, ¿no? Y entonces no sabemos si el nombre biblion fue utilizado para referirse solamente a los textos del Antiguo Testamento, porque recuerden que las primeras comunidades cristianas todavía pasaron un tiempo antes de incorporar los evangelios, especialmente el Evangelio de Juan, que es un poco más tardío, ¿no? Los evangelios tempranos, digamos el Evangelio de Marcos, ¿no? Que se considera el más temprano, o las cartas de San Pablo, por ejemplo, ¿no? Entonces recuerden que va a pasar todavía un buen tiempo para que finalmente se establezca lo que se llama el canon bíblico, ¿no? Pero
Lo que sí sabemos es que procede de la palabra biblio, ¿no? O sea, del plural, que quería decir varios libros, ¿no? Y que se utilizaba para describir el rollo, como inicialmente se utilizaba el papiro, en un rollo, o que significa también el códice, posteriormente, ¿no? Es decir, el códice ya es la forma del libro, o sea, cortar en rectángulo el papiro y ponerlo uno encima del otro como no conocemos el libro ahora, pero antes eran un rollo, los primeros textos son unos rollos, ¿no? Y era relativamente difícil leerlos, para eso se necesitaba escribirlos de una forma muy ordenada, ¿no? Lo que los papirólogos llaman esticometría, es decir, esta forma en la que se escribía casi como si fuera una máquina, es decir, todos los textos, todas las letras en el lado izquierdo alineadas, y tratar al máximo de alinearlas también en el lado derecho, o sea, que no crean que eso es producto de la computadora, ya se pensaba así desde el comienzo, ¿no? Y la expresión griega para referirse a la Sagrada Escritura era ta biblia ta agia, ¿no? O sea, la colección sagrada de libros, para traducirlo de una manera, ¿no? Que significan los libros sagrados, porque, digamos, biblion o biblos podría significar cualquier libro, pero la manera para referirse a lo que era la Biblia era ta biblia ta agia, ¿no? Que significa libros sagrados. Pero, obviamente, así como nosotros mismos nos hemos acostumbrado a decirle la Biblia a la Sagrada Biblia, ¿no? Y en latín se decía Sacra Biblia. Poco a poco el uso común fue aplicándole el término Biblia, es decir, libro, a las Sagradas Escrituras, de tal manera que las Sagradas Escrituras se convirtieron en el libro por excelencia, era el libro, ¿no? Y esa es la razón por la cual a lo largo de la historia, ¿no?, las personas han ido escribiendo libros que, para explicar cuán importantes son, les llaman, entre comillas, la Biblia de, ¿no? Entonces, más de uno de ustedes debe haber visto la Biblia de las matemáticas, la Biblia de la programación informática, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente para tratar de decir el libro definitivo. Porque finalmente el término biblos, que como digo era un término genérico para referirse a cualquier colección de papiros, ya sea en rollos o ya sea posteriormente en códices, que es posterior, ¿no?, en la historia de las publicaciones, termina finalmente siendo asimilado por la extensión de la cultura cristiana y la importancia de la cultura cristiana y la importancia de estos textos en lo que hoy conocemos como la Biblia. Entonces, nosotros seguimos utilizando términos equivalentes, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, ¿no? Pero el término usual sigue siendo Biblia, lo fue desde el principio, ¿no? Biblos, y terminó reemplazando y convirtiéndose en mayúscula en el término de lo que significa el libro por excelencia, ¿no? Y ciertamente esto tiene su referente histórico por el hecho de que fue el documento o el texto más copiado y traducido incluso previo a la imprenta, ¿no? Y fue la segunda gran obra impresa por Gutenberg cuando inventó la imprenta móvil, ¿no? Muchos dicen que la Biblia fue el primer documento, no lo fue. El primer documento fue una liturgia de las horas, la que publicó Gutenberg, pero sí fue el segundo y el más popular, ¿no? Entonces, de allí que el nombre de algo que significaba un libro en general se haya convertido en el nombre por excelencia de el libro, las Sagradas Escrituras. Que tengas un buen día.